Algunas naciones son fáciles de describir. Polonia no lo es. Aquí encontrarás cientos de lagos, rivalizando con Finlandia, pero también un desierto escondido en el corazón de Europa. Esta tierra tiene un pasado extraordinario. En su momento, gobernó un vasto imperio que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro, solo para desaparecer del mapa durante 123 años. Una guerra le costó 6 millones de vidas, y, sin embargo, reconstruyó sus ciudades desde las ruinas. Católica, pero con un espíritu de protesta feroz. Profundamente tradicional, pero obsesionada con las startups. Polonia es una superviviente, un verdadero paradoja viva. Entonces, ¿cómo es realmente la vida diaria aquí? ¿Cómo ha logrado un país tan marcado por la historia prosperar? Bienvenidos a Polonia. Para entender la vida en Polonia, primero debemos mirar su geografía. Situada en la encrucijada de Europa, Polonia limita al oeste con Alemania, al sur con la República Checa y Eslovaquia, al este con Ucrania y Bielorrusia, y al norte con Lituania y el mar Báltico. Esta ubicación es a la vez una bendición y una trampa, llanuras fértiles perfectas para la agricultura, pero también puertas abiertas a invasiones. Mongoles, suecos, Napoleón, Hitler, muchos ejércitos han cruzado estas tierras. Sin embargo, esta misma geografía permitió la apertura de Polonia al comercio, las ideas y las culturas, como se refleja claramente en sus ciudades. Varsovia, moderna y audaz, reconstruida tras casi ser destruida por completo. Cracovia, una perla medieval, preservada a pesar de siglos de guerras. Gdansk, ciudad portuaria donde los trabajadores provocaron revoluciones. Wrocław, puentes, pequeñas estatuas de gnomos y una identidad forjada entre Alemania y Polonia. Y luego está el desierto de Bledów, el único desierto de Europa Central, que sigue sorprendiendo a los científicos al reducirse lentamente debido al aumento del nivel freático. Las estaciones del año moldean la vida cotidiana, inviernos congelantes, veranos cortos pero intensos. El este sigue siendo más rural y conservador, profundamente ligado a la tierra. El oeste es más abierto, cosmopolita, moldeado por el comercio. Bosques antiguos, ciudades industriales, lagos y montañas. La diversidad es sorprendente. Polonia suele ser pasada por alto, permaneciendo silenciosa en el corazón de Europa mientras vecinos como Alemania, Francia y Reino Unido acaparan la conversación. Sin embargo, este país, rico en historia y cultura, es uno de los destinos más subestimados del continente. Con más de 300.000 kilómetros cuadrados, equilibra centros urbanos vibrantes con vastos campos abiertos. Con aproximadamente 38 millones de personas, la densidad poblacional es mucho menor que la de países como Países Bajos o Bélgica. Esto significa que, aunque las ciudades están llenas de energía, siempre hay espacio para respirar. La mayoría de la población vive en unas pocas ciudades principales, con Varsovia, Cracovia y Wrocław como sus centros urbanos más importantes. Varsovia, con casi 2 millones de habitantes, es el corazón político y económico del país, pero incluso aquí, la historia y la tradición están profundamente entrelazadas en la vida cotidiana. El atractivo de Polonia está en su equilibrio, una economía moderna, una escena cultural llena de vida, y una vida nocturna activa coexisten con retiros naturales, plazas medievales y tradiciones centenarias. La historia de Polonia es un relato de resiliencia. Su pasado es un tapiz de triunfos y tragedias, desde la grandeza del Commonwealth polaco-lituano hasta 123 años de particiones, guerras devastadoras y décadas bajo el comunismo. Sin embargo, a lo largo de todo ello, Polonia preservó su identidad. El movimiento Solidaridad en Gdansk, por ejemplo, no solo derrocó el comunismo, se convirtió en un símbolo de coraje y acción colectiva a nivel mundial. Hoy, Polonia no solo prospera como nación, sino que se muestra como un ejemplo de cómo la historia puede moldear la resiliencia. Económicamente, Polonia es un caso de éxito notable. Fue el único miembro de la UE que evitó la recesión durante la crisis financiera global de 2008.
Su PIB supera ahora los 800.000 millones de dólares, situándose entre las 25 economías más grandes del mundo. No es poca cosa para un país que hace poco más de 3 décadas salía del comunismo. La economía polaca es diversa y equilibrada. La producción industrial, la agricultura, la tecnología y los servicios juegan un papel clave. Es un exportador líder de automóviles, electrónica, electrodomésticos y productos agrícolas como manzanas, lácteos y carne, llegando a mercados tan lejanos como China y Estados Unidos. Pero el crecimiento económico no ha sacrificado la calidad de vida. Polonia mantiene una menor desigualdad de ingresos en comparación con muchos vecinos occidentales, y el costo de vida sigue siendo asequible. Alquileres, alimentos y transportes son significativamente más baratos que en Alemania, Francia o Reino Unido, lo que hace a Polonia atractiva para expatriados, estudiantes y nómadas digitales. El transporte público es eficiente y económico. En Varsovia, los abonos mensuales cuestan unos $30, y los trenes conectan las principales ciudades en pocas horas. Polonia también se preocupa por los derechos de los trabajadores. Fue uno de los primeros países en introducir la jornada laboral de 8 horas y continúa priorizando los derechos laborales hoy en día. Sindicatos fuertes, protecciones legales y salarios justos aseguran que los empleados sean valorados, reflejando una sociedad que equilibra progreso con responsabilidad social. Culturalmente, Polonia es llena de vida y diversa. Los festivales folclóricos, la música tradicional y ceremonias coloridas como la cosecha o la vigilia, cena de Nochebuena, conviven con las artes, la moda y la música moderna. Ciudades como Cracovia y Wrocław ofrecen una cultura de cafés próspera, librerías independientes, arte callejero y vida nocturna que combina historia y vida contemporánea de manera impecable. Los visitantes destacan la calidez de los polacos, la disposición a acoger a los extranjeros, compartir comidas o simplemente ayudar. Esa generosidad y sentido de comunidad es palpable en todas partes. La belleza natural de Polonia es inigualable. Los inviernos pueden ser fríos y con nieve, pero los veranos traen largas horas de luz, festivales y vida al aire libre. La primavera y el otoño transforman el campo en una paleta de colores, salpicado de castillos medievales, lagos y bosques. La vodka sigue siendo emblemática, pero la cerveza artesanal está en auge, y los cafés se han convertido en puntos culturales de encuentro. Polonia también ha producido algunas de las mentes más brillantes del mundo, desde Marie Curie, la única persona en ganar 2 premios Nobel en campos científicos diferentes, hasta Nicolás Copérnico, cuya teoría heliocéntrica cambió nuestra comprensión del universo. Hoy, los centros tecnológicos en Varsovia, Cracovia y Wrocław albergan startups, laboratorios de investigación en IA y desarrolladores de videojuegos de renombre mundial, como los equipos detrás de The Witcher y Cyberpunk 2077. Estratégicamente ubicada, Polonia es una puerta entre Europa occidental y oriental. Sus puertos, especialmente Gdańsk, manejan comercio global, y su infraestructura, aeropuertos, trenes de alta velocidad y autopistas, conecta el país de manera eficiente tanto interna como internacionalmente. Esta combinación de accesibilidad, economía, historia y belleza natural convierte a Polonia no solo en un destino para visitar, sino en un lugar cada vez más atractivo para vivir. Por supuesto, existen desafíos, tensiones políticas, envejecimiento poblacional, burocracia y fuga de cerebros de jóvenes que buscan mejores salarios en el extranjero. El inglés se habla ampliamente en las grandes ciudades, pero menos en áreas rurales, y los inviernos pueden ser largos y fríos. Aún así, para quienes aceptan la cultura, la historia y las oportunidades, Polonia ofrece una calidad de vida difícil de igualar en Europa. Ya sea explorando las calles de cuento de Cracovia, haciendo senderismo en los Tatras, descubriendo las playas del Báltico o simplemente disfrutando de un café en una ciudad bulliciosa, Polonia ofrece descubrimientos sin fin. Asequible, acogedora y llena de experiencias, es un tesoro escondido que combina tradición, modernidad y oportunidades como pocos países en el mundo. La vida aquí es una mezcla de fuerza y creatividad,
de tradiciones profundas e innovaciones audaces, de historia dolorosa y triunfos silenciosos. Polonia no solo sobrevivió, se reinventó una y otra vez. Si disfrutaste de este viaje, cuéntanos en los comentarios qué país te gustaría descubrir a continuación. El mundo está lleno de historias esperando a ser contadas.